me gustaría agradecer vuestra asistencia y daros nuestra más cordial bienvenida a esta interesantísima mesa redonda en el ámbito del Facility Management, donde expertos profesionales del máximo prestigio internacional van a debatir acerca de un tema tan interesante como son las expectativas del talent management y el real estate en la era de pospandemia y el nuevo rol de los gestores de operaciones en este entorno. Bueno, y de la misma forma, para dar comienzo sin más preámbulos a esta mesa, me gustaría presentaros al que va a ser el moderador de la misma, que es Jordi Jargués. Jordi es ingeniero superior en automatización industrial por la UPC, máster en seguridad y salud laboral por la UOC, máster en project management por la SAE y es Certificate Facility Manager por IFMA. Reside en Canadá desde hace un par de años y está apoyando las políticas de sostenibilidad en edificios para el grupo Bayer y está investigando en la actualidad el uso de gemelos digitales en el Facility Management. Actualmente es miembro del Board Provincial de IFMA en Canadá y también compatibiliza todo esto con la función de director académico del Máster de Estructuralia en Facility Management. Yo, por mi parte, Jordi, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, bienvenidos a todos allá donde estéis a esta mesa redonda, donde desde Estructuralia queremos abordar hoy uno de los temas más candentes que nos implican a nivel global a todo tipo de organizaciones, que es básicamente el futuro del trabajo, ¿no? Se ha demostrado tras la pandemia y el debido avance de la tecnología que los trabajos administrativos son perfectamente desarrollables desde cualquier ubicación. Y esto tiene un impacto fundamental en dos áreas: la gestión del talento y la evolución hacia una cultura de confianza y de trabajo por objetivos en las empresas, y principalmente en el envolvente en el cual se desarrolla dicho trabajo, que en este caso es el sector inmobiliario o real estate. En 2022 decidimos renovar por completo el programa de nuestro máster en Facility Management, y los 12 profesores que lo desarrollamos quisimos poner un foco altamente holístico, abordando las 11 disciplinas que todo profesional del Facilities, según la Asociación Internacional de FM, IFMA, debe dominar. Y entre ellas está la gestión de las partes interesadas, la comunicación, la gestión de recursos humanos y todas las demás técnicas y tecnológicas y tecnologías que los espacios a día de hoy requieren, ¿no? Poniendo sobre todo el foco para la toma de decisiones muchísimo más en el usuario y en las nuevas necesidades que éste demanda a día de hoy a su organización. Vamos, por tanto, con nuestros invitados. Nos acompañan hoy Javier Cuesta, coach, recruiter y managing partner de Bedford & Bailey, agencia de selección de altos ejecutivos y acompañamiento de estos últimos en el desarrollo de las estrategias y desarrollo de talent management en sus organizaciones. Y por otro lado, saludamos también a Francisco Vázquez, presidente y fundador de 3G Smart Group, reconocido profesional del sector de real estate, con áreas de su grupo de empresas que abordan desde la localización al diseño de oficinas, pasando por lo que sería todo el proceso de concepción a la estrategia y su posterior operativa. Buenos días, buenas tardes a ambos. Saludos desde Canadá, en mi caso, y saludos a España y a los que nos están viendo desde Latinoamérica. Y ante todo, muchísimas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación, y es un placer por mi parte pues moderar esta charla, que seguro será muy, muy fructífera. Bueno, encantado de estar aquí, Jordi. Muchas gracias. Un placer. Pues Lo mismo digo. Fantástico. Gracias. Vamos a entrar en una ronda de preguntas. Voy a empezar por Javier. En Bedford & Bailey partís de la base y gran expertise de ejercer como recruiters de altos mandos en el mercado americano, aparte de tener un equipo con experiencia en muchos otros mercados, ¿no? Norteamérica, un mercado muchísimo más líquido, dinámico, donde las contrataciones y los despidos fluyen a una velocidad mucho más rápida y competitiva que probablemente en Europa. Quizás menos empleador. Te he oído decir en alguna ocasión que durante la pandemia se ha producido, lo que denominamos la Great Resignation, y esto ha empoderado muchísimo más al trabajador, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los factores que las empresas y altos ejecutivos
han empezado a incorporar o a considerar en sus procesos de selección del talento a raíz de ello? ¿Y qué skills se os demandan, por otra parte, por parte de estos ejecutivos que no eran tan presentes antes de marzo del 2020? Bueno, pues a ver, yo creo que partamos de la base de que el mercado americano siempre ha sido más dinámico que cualquier otro mercado europeo o latinoamericano. Las tres razones principales son, uno, que el coste hay una mayor facilidad para despedir y contratar. Dos, hay un porcentaje de desempleo muy bajo. Y tres, y esto nunca podremos llegar en modelos como el europeo o el latinoamericano, hay un sistema y un incentivo para que la persona emprenda. Entonces, la gente, en vez de querer estar en Bethlehem Bailey, quiere crear su propio Bethlehem Bailey, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas tres condicionantes se han visto, si cabe, más resaltadas en los últimos años después de la pandemia, donde se han flexibilizado los formatos de trabajo. Ya la oficina tenía un papel secundario en muchas posiciones, sobre todo en ventas, donde era remoto, pero departamentos, digamos, más corporativos, ahora hay varios que están en la competición directa de calidad de vida, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, donde hay un mayor porcentaje de mujeres que seguimos viendo tienen una mayor presencia en casa a la hora de la educación de los niños, pues hace que ese impedimento para poder relocalizarte o la necesidad de tener un entorno híbrido, porque al final pues está más tiempo con la familia, impide que los empleadores puedan contratar como hacían antes, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que están buscando, lo que están ofreciendo sin duda es flexibilidad, yendo a una política más de resultados, donde al final no me importa desde dónde lo hagas, sino que lo puedas hacer. Aunque también te digo que The Great Resignation, que no me lo he inventado yo, sino que era yo creo que tiene un componente de marketing, porque siempre ha sido así. Como te he dicho, la competición directa con cada uno de los empleados a crear su propia empresa siempre ha sido enorme. Pues yo creo que después de The Great Resignation sí que ha habido una clara tendencia a decir, oye, volvamos a la oficina, porque grandes tecnológicas como Google, como Apple, pues siempre ha sido un poco la forma o el formato para crear una cultura, aunque estas empresas pues obviamente han rediseñado las oficinas, aunque desde siempre han sido pues bueno, modelos de éxito. Entonces, por parte del empleador, están por un lado exigiendo una vuelta para posiciones técnicas, para posiciones también de recursos humanos, para posiciones de corporativo, finanzas, marketing. Pero por otro lado, también tienen que saber que el mercado es mucho más competitivo ahora con transiciones industriales más fáciles al enfocarse en la calidad de vida. Entonces, bueno, yo creo que al final la oferta tiene que ser muy compelling, que dirían los americanos, ¿no? Y toca muchas partes. Entre otros, pues que la experiencia en la oficina también sea fantástica, ¿no? Porque de ahí yo creo que Francisco nos puede ilustrar con su conocimiento, pero las oficinas ahora mismo tienen que tener un papel distinto al de la casa. A lo que, vamos, el empleado nunca puede pensar es qué narices hago en la oficina, porque no lo hago esto desde casa. Porque ahí es donde se genera la disyuntiva de, oye, pues voy a irme a otro modelo. Muchas gracias. Paso a Francisco. Por alusiones, ¿no? Por alusiones, ¿no? Sí, exacto. Desde hace años tú y yo hemos comentado, y también con vuestros equipos, con Carlos, con Jody, largamente sobre cuáles debían ser los factores de gestión del cambio que nos permitieran una mayor sostenibilidad del espacio y a su vez fomentaran ese magnetismo de atracción al lugar de trabajo, ¿no? El mundo ha cambiado hacia una cultura más inclusiva, en la que, lo estaba diciendo ahora mismo Javier, no basta con una oficina top con café gratis para hacer venir al empleado a la oficina. ¿Crees que 3 años después, desde el inicio de la pandemia, hemos aprendido algo? Y sobre todo, ¿cómo 3G ha adoptado este cambio de paradigma? Y si crees que hay diferentes mercados que han entendido mejor
estamos en un punto de no retorno. Bueno, te has preguntado muchas cosas. Vamos a tratar de ordenarlas. A ver, lo que no cabe duda es que la pandemia ha generado un antes y un después en lo que es el fenómeno del trabajo, ¿no? No quiere decir que antes de la pandemia había trabajo flexible, había muchas compañías. Nosotros, entre otros clientes, somos arquitectos de Google, Microsoft, muchas compañías de tecnología ya tenían estos modelos flexibles. Pues mira, la primera oficina flexible con flexibilidad total para trabajar fue con Microsoft en el 2012, 2008, en fecha, o sea, hace tiempo que eso funcionaba. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que la pandemia lo que puso de manifiesto es a nivel personal, mucha gente se dio cuenta y dice, ostras, qué cantidad de cosas puedo hacer en remoto. No he cogido el atasco, no me he ido a no sé qué y mira, oye, pues me ha cundido el día, ¿vale? En un piloto o en un macropiloto durante la pandemia, que peor no podía haber sido, con un bicho en la puerta, todos de golpe en 24 horas, pero bueno, tuvo la ventaja de que fue global y nos dio a todos, y todos nos fuimos a casa a trabajar. Y por otro lado, las organizaciones que cuando yo les planteaba esto antes de la pandemia, oye, mira, la tecnología permite el trabajo flexible, no sé qué, ya el trabajo no es lugar, voy a trabajar, ¿no? Como lo era en la era industrial, sino que el trabajo es una actividad, ¿no? Y en ese convencimiento que tú me has oído en alguna conferencia antes de la pandemia, pues no puede ser, la seguridad de la información, no sé qué, esto no puede ser, no puede... Bueno, entonces, todas esas excusas también pues se derribaron, ¿no? Durante la pandemia y entonces, bueno, nos puso en un entorno en el que, bueno, empezamos a volver después de la pandemia y hoy día yo diría que a nivel global, y lo digo de alguna manera porque trabajamos estamos presentes en 15 países y trabajamos como en 20, pues es una realidad, o sea, todas las organizaciones, casi todas las organizaciones, aunque tengamos noticias por ahí un poco, pues eso, noticias pues fulanito ha vuelto, no, pues fulanito no ha vuelto, o sea, un poco de los extremos, pero al final es una campana de Gauss. Entonces, al final, la mayor parte de las compañías están en un modelo 50-50, ¿vale? Un modelo 50-50, aproximadamente, yo creo que lo hicieron así como para, pues ni para ti ni para mí, porque sí es verdad que comentabais, ¿no? Que Javier y tal, que hay una tensión en que el empleador quiere que la gente vuelva, y el empleado creen que no quiere volver, pero sí quiere volver también. Pero cuando él quiera y a lo que él quiera hacer allí, ¿vale? Entonces, con cierta libertad, ¿no? Entonces, hay sí un equilibrio ahí que se están mirando empleado y empleador, ¿no? Oye, pues yo quiero que vuelvas. Oye, si tienes mucho la cuerda, ojo que me voy. Entonces, bueno, pues ahí hay un cierto baile, ¿no? Tal. Entonces, dentro de ese cierto baile, Javier ha dicho una cosa muy importante, que es lo que no puede ser es que vayas a teletrabajar a la oficina. O sea, porque para eso no lo entiende el trabajador y cuando muchas compañías han hecho, oye, hay que volver, que es importante volver, porque es importante porque la sede corporativa, el espacio corporativo, ya no oficina, la palabra oficina ya la borraría, el sentar culos ya no es el problema, es generar otras dinámicas. Claro, el quiero volver, el vuelve es para hacer determinadas, que ocurren otras dinámicas distintas, ¿no? Que tú apuntabas también, Jordi, que es hay que redefinir el propósito. Y yo creo que por ahí hay que empezar un poco el ejercicio, y por ahí es lo que nosotros estamos empezando con muchos de nuestros clientes, es, vale, de acuerdo, habéis decidido que vais a volver un 50-50, ¿vale? Unos cuantos. Eso genera ocupaciones, pues mira, si antes de la pandemia la ocupación media en la oficina era en torno al 70-80%, ahora está generando ocupaciones del 30-35%, de la mitad exactamente, ¿no? Entonces, claro, viene muy poquita gente. O sea, antes había serendipia, roce, te rozabas en las cafeterías, pero ahora hay que pensar muy bien el propósito para atraer a esas personas, ¿no? Y también de una manera, si se quiere o no se quiere, ordenada a lo largo de la semana, porque está viendo el efecto lunes y viernes y llenándose martes y miércoles, ¿no? Pero creo que uno de los principales criterios es facilitar la discusión dentro de la organización de ¿para qué y por qué? O sea, ¿vamos a tener un espacio corporativo? Sí, vale, perfecto, lo vamos a tener. ¿De qué características? ¿Para qué y por qué? ¿Qué es lo que queremos que pase ahí? ¿No? Y ahí entran muchos temas de recursos humanos, muchos temas de cultura, muchos temas de, bueno, pues quiero fomentar. ¿Qué cosas no puedo hacer en remoto? Si lo ponemos así al revés, pues lógicamente la interacción social, por lo cual generalmente la respuesta a esa de para qué y por qué
suele ser generar interacción social, y la segunda es aprendizaje, que va muy ligado a la social, y también el acceder a lo mejor a tecnologías que no tienes en el domicilio, que raras son las que no tienes, ¿no? Porque casi todo el mundo ya tiene mucha tecnología. Entonces, bueno, pues de ese replanteamiento surge la nueva oficina, ¿vale? Y si queréis me quedo aquí y luego hablamos de la nueva oficina, pero vamos, que el primer planteamiento que tienen que hacer, o sea, que es una realidad y que no tiene vuelta atrás, seguro. Y que hay que plantearse el nuevo propósito de los espacios corporativos, también. Es que... Javier, yo personalmente vengo de un background operativo. Durante 15 años gestioné equipos y edificios y proyectos de construcción de edificios, y hoy en día desarrollo en la misma empresa, y en mi caso desde Canadá, consultoría de estrategias en sostenibilidad, edificios y demás. Trabajo en remoto, no en mi lengua nativa y en asíncrono. O sea, ¿crees que yo soy un producto de esta evolución del mercado laboral y, sobre todo, crees que hay empresas que voluntariamente deciden perder capacidad de atraer talento, retener talento, con mandatos de asistencia a la oficina sin un propósito claro, como estaba diciendo Javier, o con un café para todos, digamos, en lugar de perfilar qué profesionales pueden o deben tener una mayor o menor flexibilidad? Bueno, a ver, yo creo que aquí el kit de la cuestión es en el poder de atracción de la marca, ¿no? De la empresa, ¿no? Si es una empresa que se puede permitir tener cierta autonomía a la hora de, bueno, pues indicar qué tipo de, mm, de estructura tienen que tener los empleados para ser empleados de la compañía, pues bueno, se lo puede hacer. Sí que es cierto que yo creo que de forma transversal hay una tendencia a que esta flexibilidad permita incorporar al empleado o a la empleada en todas las etapas de la vida, porque efectivamente, como Francisco indicaba, hay veces que la interacción social es importante, sobre todo pues empresas que empiezan que contratan a recién licenciados los 3-4 primeros años. La cultura de la compañía es parte de eso, ¿no? Del conocer, de hacer amigos que luego seguramente sean para toda la vida. Incluso en muchas ocasiones se empiezan las parejas, ¿no? Dentro de la misma empresa. Pero claro, todos estos personas que están en una etapa en su carrera que quizás esa parte es más importante, luego entran en entornos, bueno, en momentos vitales con otros requerimientos, como pueden ser la paternidad, maternidad, como pueden ser pues que quieran vivir en un entorno distinto, como puede ser que quieran viajar menos, como pueden ser que quieran... Entonces, esta capacidad de, uno, diseñar unas oficinas más enfocadas al empleado, y dos, de poder acompañar al empleado en distintas etapas de la vida del empleado, de la vida útil, pues yo creo que puede mejorar a crear una cultura distinta. Ya de por sí la gran preocupación, y yo creo que ya no es tanto, era cómo mantenemos la cultura, ¿no? Por sobre todo compañías donde el rol de la oficina era tan grande. Ahora yo creo que esa cultura se está transformando, porque efectivamente pues puedes integrar o puedes incorporar al empleado en distintas fases de su vida, entonces empiezas a tener una mezcla generacional un poco más sana. En compañías que a lo mejor tenía una marcada, bueno, pues una marcada estructura generacional, pues ahora hay gente que pasas a un momento vital y esta compañía pues puede mejorar la vida, ¿no? Luego, por profesiones, ha habido estudios que se ha demostrado que el reclutador suele tener mejores resultados en casa. No me preguntes por qué. Y yo creo que también tiene un componente del momento vital. Entonces, bueno, pero claro, un equipo de desarrollo creativo, el brainstorming en 2D no es igual que el 3D, ¿no? Entonces yo creo que es muy case by case.
y es muy de quirúrgico. Y por eso es tan importante que los recursos humanos, que la gestión del talento, no vean esto como una señal de peligro de que la gente se me está empoderando, sino como una oportunidad maravillosa para empezar a ser más competitivos, ¿no? Porque ahora ya no, el mercado de empleador de hace 10 años en España y en Latinoamérica ya no existe, se está convirtiendo más en un mercado americano, nunca va a ser como el mercado americano porque la parte de emprendimiento nunca va a estar. Y es entonces el mercado americano han tenido que crear grandes políticas de recursos humanos y están siguiendo y están en el proceso. Y entonces ahora toca a muchos otros países, ¿no? Entender que al final esto no es yo digo tú haces, sino que es una convivencia y que si quieres que esté contigo y no con otras compañías, pues vamos a estar cómodos los dos, ¿no? Entonces yo creo que hay un enfoque claro a la calidad de vida y un enfoque más claro a entender el empleado. Algunas compañías se resisten a ello y echan la culpa al sexo de los ángeles y al, bueno, pues las nuevas generaciones se meten mucho con la generación Z, no entiendo por qué, por el nivel del compromiso, en vez de asumir o entender que quizás es una excelente oportunidad para seguir desarrollando políticas de recursos humanos más inclusivas, más bueno, acogedoras y más enfocadas al desarrollo vital de ambos, corporación y empleado. Tengo una pregunta luego Sí. para ti. No, yo Acerca de una la... cosa, puedo apuntar una cosa sobre lo que ha comentado Sí, Javier. A ver, yo quería comentarte el tema de la calidad. O sea, una de las razones por las que esto no tiene vuelta atrás es la calidad de vida, ¿vale? La calidad de vida y la capacidad que tiene el modelo flexible de adaptarse, como tú decías, a la vida de las personas, ¿no? Pues la gente ha visto reducir su commuting, reducir su tiempo perdido, ser dueños de su tiempo, o sea, una serie de cosas que nadie va a renunciar. Vamos, va a renunciar el que no tiene más remedio que renunciar porque si no pierde el curro. Pero el talento que todo el mundo llama el talento, vamos a buscar el talento, ese no va a renunciar a eso nunca, ¿vale? Con lo cual, el tema de flexibilidad es que es el modelo idóneo. O sea, yo estoy cuando tenga que estar, cuando sea importante, relevante para mi organización y cuando mi organización me lo pida, yo estaré. Eso no lo quita que luego yo pueda organizarme mi vida, ¿no? Ten en cuenta que desde que nacemos y mi generación y las anteriores vivían en torno al trabajo. O sea, el trabajo es lo que te organizaba la vida, el día entero. O sea, vivías en torno a tu horario de trabajo, cuándo entrabas, dónde entrabas, dónde trabajabas o dónde dejabas de trabajar, ¿no? Entonces, de repente es como un modelo flexible, un modelo tal, y la gente lo ha probado y ya no va a renunciar. Y eso además da respuesta a esos modelos a la diversidad generacional, no solamente generacional, que creo que se pasan ya con, estoy de acuerdo contigo, Javier, la generación Z es que no tiene interés. No tiene el interés que tú tienes. Tiene otros intereses, ¿vale? Pero lo que pasa es que no coinciden los intereses de la Z con los tuyos, pero tiene interés y se preocupan mucho y son gente respetuosa y aplicada, ¿no? O sea que hay también muchas cosas ahí con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y en esa diversidad hay un estudio curioso del año pasado en Londres, en la City, de quién ha vuelto a la oficina y quién ha vuelto más. Y curiosamente, los chavales jóvenes son los que más han vuelto a la oficina en porcentaje. Luego la curva cae entre los 35 y 45 años, que no va ni Dios a la oficina. Y luego, curiosamente, cuando se es mayor, vuelve. Yo no sé si es que ya no aguantas a tu marido o no aguantas a tu mujer y estás deseando salir a la calle, ¿no? Entonces, la primera está claro, que es que quieren socializar y quieren aprender y quieren interactuar con el resto, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes funciones del espacio corporativo. Social, aprendizaje, trabajo en equipo, todo eso es generar comunidad. Yo voy allí y hay una comunidad determinada y haya más o menos cerveza, que luego hablaremos de los amenities famosos, ¿no? Pero bueno, que yo creo que esa es una parte curiosa y es verdad que eso te hace, joder, tener un modelo flexible te hace pues, que si un día estás enfermo, tu hijo se pone enfermo, anteriormente era un drama. Oye, pues, joder, ¿cómo voy a decir? O te surge un imprevisto, hoy se hace con toda naturalidad. Entonces, realmente, por lo que tú has comentado precisamente, Javier, pues yo creo que por calidad de vida, por diversidad, por adaptarse a la vida de las personas, no hay vuelta atrás ya con el tema, ¿no?
Perdona, Jordi, que era una No, la apunte. pregunta va un poco en esa línea. La siguiente Sí. pregunta era para ti. Hemos estado hablando de la necesidad de redimensionar los espacios porque hay menos ocupación, es una evidencia y se Ujú. ha cronificado y va a quedar así. Tenemos miles de millones de metros cuadrados en Sí. desuso crónico, desde Los Ángeles a Canadá, a Madrid, Barcelona, en Latinoamérica, y uno de los puntos, tú lo comentabas, el dónde vive la gente, las distancias de desplazamiento, las agendas personales propias que han tomado más relevancia. Tenemos un problema de concepto en el que crees que los programas de sostenibilidad, porque muchas empresas tienen goals, net zero, son abordados considerando el balance entre el impacto y uso actual del espacio, es decir, se tiene en cuenta a día de hoy que la oficina nunca va a volver a ser lo mismo Sí. y crees que los órganos de dirección son conscientes de ello, porque tú mismo comentabas antes, vamos a aplicar un 50-50, pero luego igual este 50-50 se queda corto, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. se está A ver, haciendo? yo creo que todavía no sé si son conscientes de cómo este modelo flexible por reducir el commuting influye en la sostenibilidad del planeta. O sea, es brutal. O sea, el hacer que se reduzcan considerablemente, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, perdón, Ciudad de México, Brasil, Sao Paulo, tal, que el commuting o en Londres se reduzca considerablemente, es una brutalidad de emisiones a la atmósfera y está el modelo flexible, aparte que hemos visto que está alineado con las personas, el modelo flexible está alineado con el planeta y con el ESG, con el impacto social también, con el triple balance. O sea, está socialmente es mucho más positivo porque hemos visto que la calidad de la vida, ¿no? Entonces, con lo cual, creo que las compañías no han visto todavía esa primera oportunidad. Están todavía aterrizando. O sea, a ver, el mejor edificio, el más eficiente sosteniblemente, ¿vale? Es el que no existe, ¿vale? Ese es el más y el peor edificio es el que no se usa. ¿Vale? O sea, tener un edificio que no usas. Eso es lo peor que puede hacer tener una organización. Entonces, en esa línea te diría que, y en los porcentajes que se están barajando, hay una vacancia hoy día global que ha crecido un 30%. O sea, hay una vacancia, un tercio más de lo que había hace unos años. Entonces, claro, eso es la gente que sus contratos les ha permitido en estos últimos 2 años el ceder espacio, ¿vale? ¿Qué espacio hay que ceder? Ahora volveré a ese. Pero en general la gente está reduciendo metros cuadrados porque no necesita tantos metros cuadrados o tiene la sensación de que no necesita tanto, tiene la evidencia de que sus espacios están vacíos, tremendamente vacíos, hablo de ocupaciones del 30%, y entonces, bueno, pues están muchos de ellos dejando espacio como loco, ¿no? Y eso está generando una vacancia que puede llegar al 50%, como sigamos así, ¿vale? Y hay muchos programas en real estate de transformación de edificios de oficinas, en edificios residencial, co-living y otra serie de cosas, ¿no? Y están haciendo muchos proyectos de esas características. Si volvemos a qué espacio necesito, pues mira, yo cuando empecé esto hace 34 años, a hacer oficinas, pues la unidad de medida era el workstation. Tantas personas, tantos empleados, tantos workstations, tantos metros cuadrados por persona y te sale automáticamente. Creo que cuando yo empecé andábamos por los 20 y prepandemia habíamos bajado a los 12 o 10. Depende si es superficie bruta o superficie neta. Entonces, bueno, pues era toda la unidad de medida, es el workstation. Y ahora, sin embargo, en los nuevos modelos de oficina post-pandémicos o de espacios corporativos post-pandemia, la unidad de medida ya no es el workstation. ¿Por qué? Porque la actividad que yo puedo hacer en la oficina en un workstation es precisamente la actividad que puedo hacer en remoto. O sea, yo no voy a la oficina para sentarme en una mesa a hacer lo que puedo hacer desde casa. Yo voy a la oficina a un área social, cafetería, área de reunión, área de interacción social, áreas de aprendizaje, lugares donde puedo encontrar con mi equipo, trabajo en equipo, lugares de equipo. A lo mejor hay algún workstation, pero para aquel que no tiene mesa en casa, pero poquitos. Entonces, claro, la unidad de medida cambia y todavía estamos ajustándonos y adaptándonos y de ahí puede variar una compañía, mucho de una compañía a otra. En el caso de Google, por ejemplo, que hay Google quiere que la gente vuelva. Para él es muy importante que la gente esté. Pero Google tiene todos los espacios sociales, todos los espacios de aprendizaje, todos los espacios de trabajo en equipo y además les pone una mesa a cada uno.
O sea, tiene todo. Entonces, ¿qué pasa? Que está ocupando 20 o 25 metros cuadrados. No es un problema de costes para ello el ocupar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, una cosa que teníamos histórica de workstation, unidad de medida, persona, empleado, unidad de medida, tanto metros cuadrados por persona, y en base a eso dimensionaba y en base a eso lo tenía ocupado, ahora cambia totalmente. Entonces, del propósito sale qué actividades y qué tiene que suceder en la oficina, y en función de lo que tiene que suceder en la oficina, yo diseño unos espacios que me dan X metros cuadrados, ¿vale? Sí es verdad que al final son menos que la fórmula prepandemia. Entre un 20 y un 30, pero puede ser un 10% menos solamente, muy poquitos, o puede ser un 50% menos. Depende mucho, sobre todo, de las interacciones, ¿no? Y entonces estamos ahora precisamente todavía en ese redimensionamiento. Algunos se está arrepintiendo que ha dejado más metros de los que pensaba, otros se está arrepintiendo porque ha dejado menos de los que pensaba, pero bueno, se está adaptando. ¿Cuál es la transformación que se está produciendo en los espacios corporativos? Quitando workstations, que va a haber una oferta de workstation en el mercado brutal en los próximos años, o sea, mesas y sillas, quitándolas y metiendo otras cosas, que son espacios sociales de relación y de aprendizaje. Entonces, estamos ahora todavía en esa situación. O sea, estamos... No está. Sí, no hay una madurez. Sí. Y depende del propósito ahora mismo, pero todo apunta hacia esas... O sea, las soluciones que estamos viendo apuntan por mucho lugar de eventos, de town hall. ¿Por qué? Porque antes tú les tenías a todos allí, entonces era un cliente cautivo, ¿no? El trabajador. Y ahora, como no les tienes que generar actividades, tienes que generar town halls, reuniones y hacer que la gente vaya a eso, a la copa con el café con el presidente, a las palabras de una gente que va a explicar un proyecto que han hecho. O sea, vas a una serie de actividades que ocurren en el espacio de trabajo, ¿no? La búsqueda del propósito, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Gracias, Javier. Nosotros principalmente desde Structuralia lo que hacemos es formar a gestores de operaciones, principalmente middle managers, para desarrollar estos futuros espacios de trabajo allá donde estén, pero también prestando servicio a todo tipo de empleado, el que está más, el que está menos o el que está ocasionalmente, ¿no? Como es mi caso. Dada cuenta de lo que el mercado laboral y los empleados demandan, y que es un menor uso de los espacios corporativos, comentábamos de esta oportunidad, ¿no? de reducir los costes o utilizar estos costes para otras cosas, ¿no? Y yo entiendo que en mercados de empleadores la reflexión de este coste de infraestructura versus el coste que me gasto en atraer talento se da menos, quizás que en otros mercados más, donde el empleado tiene más poder de negociación. Yo te pregunto, ¿crees que los altos ejecutivos a día de hoy son conscientes de esta oportunidad? Es decir, oye, si yo tengo una optimización de mi oficina o mi producto inmobiliario, puedo destinar este dinero a traer mejor talento o a contratar talento allá donde esté, sin necesidad de designarle un sitio para que trabaje a un coste anual en mi oficina, o cómo se paga este sobrecoste de atracción si es que la hay en algunos mercados como el americano. Bueno, a ver, yo no lo veo como sobrecoste, en el sentido de que, de hecho, pues uno de los grandes beneficios de estar en entornos un poco más flexibles e incluso remotizar o incluso, pues bueno, promover una serie de reuniones al trimestre para poder poner a todo el equipo juntos, ¿no? Y que sea una semana al trimestre y el resto desde casa, ¿no? Y en esa semana pues que haga pues, desde team building hasta co-creation y todo tipo de actividades. Entonces, esto está permitiendo que al final el talento que puedas atraer no se limite solo a tu commute distance, o sea, a tu distancia de la oficina. Esto está pasando también en países como España, porque claro, esto en una ciudad como Los Ángeles, por ejemplo, como pues en función de dónde vivas, pues puedes tardar 3 horas al trabajo, ¿no? Entonces esto ya suponía que tenías que descartar candidatos por este tipo de cosas. Pero es que ahora mismo oficinas de California o empresas de California pues están reclutando a gente que está viviendo en North Carolina o que está viviendo en Texas, que no tienen state tax. Entonces, impuestos de estado. Entonces,
Sí, sí. claro, tú ahí tienes candidatos que tienen, o talento, que tienen la misma experiencia que, que los que puedas encontrar en un estado más caro, como puede ser California, pero con un coste de vida mucho menor. Por lo tanto, los requerimientos salariales son menores y, por lo tanto, pues ese, que decías tú, el sobrecoste, yo creo que el mercado se está ajustando. Esto está pasando también en ciudades como Madrid, que son más commutable que ciudades, o sea, más conducibles que ciudades como Los Ángeles, algunas ciudades, macro ciudades americanas o latinoamericanas como el DF, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el pool de talento al que puedes atraer es mucho mayor y puede ser mucho más competitivo a nivel salarial. De hecho, pues bueno, efectivamente, tú, Jordi, te has movido a Canadá y apenas estás ahí. Es que el siguiente paso es, efectivamente, que los canadienses y los americanos pues utilicen otros hubs que son más, y esto ya lo están haciendo, empresas tecnológicas pues están viniendo, por ejemplo, a hubs europeos a fichar perfiles tecnológicos que pagan por encima del mercado europeo, pero por debajo del mercado americano, que es realmente pues ya el siguiente nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista de atracción de talentos se están abriendo muchas posibilidades. Efectivamente, hay gente que, como en todo en la vida, es resistente al cambio, pero los resultados de la rotación de personal o de las encuestas de clima, pues te dan ciertos indicativos de que en un entorno más competitivo, lo único que puedes hacer para mantener esa competitividad es entender que no es lo que yo diga, sino es lo que podamos construir juntos, ¿no? Tiene un componente esto de fábula maravillosa y tal, y muy bonita, pero realmente yo creo que se están creando entornos más justos, menos esclavistas y menos autoritarios y más egalitarios. Incluso en países más jerárquicos, como son los europeos o los latinoamericanos, donde ya la jerarquía, pues al final muchas veces tienes reuniones con tu CEO y está en bata, bueno, en bata, pero que está en camiseta, ¿no? No es en su despacho que... Y esto nos iguala, ¿no? Tenemos el mismo fondo de pantalla, estamos tomando un café por la mañana y a lo mejor tenemos las zapatillas o los pantalones cortos, aunque no nos enseñamos, pero esto te iguala, esto te conecta más con la persona y de forma bastante lenta, pero yo creo que, como decía antes Francisco, no hay cambio atrás, pues están fomentando unas empresas que deben ser más humanas, que va de la mano de diversidad, equidad, inclusión y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, cierto es que yo veo siempre el vaso medio lleno, pero también cierto es que los resultados es que efectivamente la gente valora más las empresas no por la marca, sino por cómo les hace sentir la marca. Ujú, ujú. Sí, sí, también te comento, a nivel diversidad, equidad, inclusión, nosotros, antes hablabais de la innovación en 2D, 3D, nosotros estamos empezando a experimentar con tecnología en el metaverso y con espacios en 3 dimensiones, en el que hemos hecho workshops con múltiples países y varias personas en las que estás sentado en Canadá hablando con un colega de Brasil y a los 15 minutos de estar en este entorno, que tengo que decir que a día de hoy nos suena mucho a ciencia ficción todavía, desconectas totalmente y estás como si estuvieras en una sala de reunión. Tu mente te hackea en el sentido de que tienes la sensación de que estás sentada con una colega sentado con una colega de Portugal y con otro de Brasil en la misma sala, hablando como si hubieseis viajado y os hubieseis encontrado en el mismo sitio. Con lo cual, esta nivelación, o lo que decías del CEO en bata, y el hecho de tener empleados pues que igual no tienen las mismas oportunidades de moverse o están en países más desfavorecidos en el que no tienen el mismo presupuesto para moverse, pues se iguala con el uso de las nuevas tecnologías y cada vez iremos viendo el uso de la realidad aumentada en los próximos años
de manera más visible en los puestos de trabajo, aunque, insisto, a día de hoy nos suene mucho Claro. a ciencia ficción. Otra pregunta para Francisco. Hace años te escuché que te había sorprendido positivamente el dinamismo de países como Colombia y Perú y países bacanes como México y Brasil respecto a otros países europeos, empezando por el nuestro, en España, que abrazaban conceptos de flexibilidad y de experiencia de usuario a una mayor velocidad, ¿no? ¿Cómo ves, tras estos últimos años, las diferencias entre territorios? Y si, Vale. bueno, crees que la pandemia ha ejercido como palanca niveladora en este sentido, ¿no? Vale, uno, comentar, o sea, apuntar o añadir sobre lo que ha comentado Javier y luego lo que has comentado también. Ok. A ver, el talento, la dispersión del talento y la capacidad de que el talento ha abierto las puertas y puedes contratar a cualquier parte del mundo, a cualquier persona y tal, eso es una evidencia también que se produjo con la pandemia y tenemos que agradecer a la pandemia. Y eso, la respuesta corporativa a ello es hablar, muchas compañías hablan ahora del ecosistema de espacios corporativos. O sea, yo ya no hablo de mi sede en tal sitio, mi sede en tal otro, sino qué ecosistema de espacios corporativos pongo a disposición de mis colaboradores y empleados. Yo aquí pongo el ejemplo siempre de la Iglesia Católica, y tengo una hija que es muy religiosa y siempre me dice, papá, pero ¿cómo hablas de así, con poco respeto? No sé, no, pero bueno. La Iglesia Católica al final tiene desde el Vaticano hasta la casa de uno, donde puede rezar, unos lugares de rezo infinitos. Tiene catedrales, iglesias de pueblo, tiene lugares de rezo, o sea, tiene todo tipo de modulación, ¿no? Entonces, las corporaciones están diseñando lo mismo, un ecosistema en el que, por un lado, estará el Vaticano de la corporación, ¿vale? Y por otro lado, estará una serie de espacios corporativos, más o menos corporativos, más o menos inclusivos o privados, hasta llegar a la casa, ¿no? Entonces, al final, esa visión de ecosistema de espacios de trabajo permite a organizaciones grandes, por ejemplo, como Amazon, por ejemplo. Amazon tiene un centro de servicios compartidos en San José de Costa Rica. ¿Qué tenía Amazon en Costa Rica? Los que tecleaban facturas. ¿Quién está yendo a Costa Rica ahora? El talento de Amazon quiere irse a vivir a Costa Rica a programar desde San José, en lugar de estar viviendo en Estados Unidos y ganando lo que gana en Estados Unidos, pero viviendo en San José, ¿vale? Entonces, está todo revuelto y cambiando. Por eso las organizaciones tienen que hablar de ecosistema, de espacio corporativo. Y lo segundo que comentabas tú, el metaverso, al final todos estamos de acuerdo que la experiencia en lo presencial es insuperable con respecto a la presencia online. Con el metaverso, me acuerdo yo que estábamos en 3G diseñando hace 3 años exactamente, diseñando espacios de metaverso para clientes nuestros, y además todo orgulloso de mí se lo explicaba a mi hijo de 12 años. Mira, papá, lo que está haciendo, le explicaba lo que era para mejorar esa interacción en el mundo digital entre las personas, ¿no? No llega al presencial, pero bueno, mejora lo que tenemos ahora, el Zoom a secas, ¿no? Y me dice, papá, pero si eso es Fortnite. O sea, ¿qué me estás contando? Pero si eso estoy todo el día yo metido en lo que tú llamas metaverso, ¿sabes? Entonces, esa interacción a nosotros nos choca, ¿no? Pero realmente ellos la tienen bastante normal. Y es una pena porque la IA se ha cargado el metaverso. O sea, llegó la IA y todo el mundo dejó de hablar de metaverso, ¿vale? Entonces, bueno, pues, y ahí está, que yo creo que mejora la interacción y mejora la experiencia sobre todo, como alternativa, ¿no? Y luego me hablabas de países, yo lo comentaba eso porque cuando lo bueno de la pandemia es que también, lo dije al principio, que fue global, nos pilló a todos y al mismo momento. Eso ha hecho un gran beneficio para la globalización. Países que estaban más atrasados han corrido más y se ha producido una nivelación a nivel global muy grande, mucho mayor, por lo menos en cuanto a conceptos de trabajo, el fenómeno del trabajo. Porque lo que te hablo del 50-50 es en todos lados, ¿vale? Entonces, cuando yo hablaba de esto, de Perú, Colombia, México y tal, que era antes de la pandemia, claro, hablaba porque en ese momento estaban muy diferentes esos países de otros países, pero les veía, claro, cuando tú tienes, eso es como el coche, cuando tienes un modelo de hace 2 años, pues tampoco te piensas cambiar de coche ese año. Cuando tienes un modelo de hace 15, tienes más claro que tienes que cambiar de modelo de coche, ¿no? Eso le pasaba un poco a Latinoamérica, que hace unos años
estaba tan atrás que es que le veías mucho más abierto y predispuesto a incorporarse, y hoy día también está pasando, a incorporarse a las nuevas tecnologías, a la nueva manera de trabajar o a los nuevos modelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, están yendo mucho más rápido de lo que hemos ido nosotros, ¿eh? Por ese efecto de que es global, al final, de que el modelo, el fenómeno del trabajo, el talento, también Javier ha comentado que es global. O sea, al final somos o son y somos ciudadanos del mundo y eso está generando un cambio de nuestra manera de trabajar que está afectando a nuestro modelo de vida totalmente, ¿eh? Alguien me hablaba el otro día de Silicon Valley, pero no Silicon Valley, sino Silicon Valley en Bali, que ahí está un montón de talento trabajando en el mundo de las tecnologías, ¿vale? Están trabajando allí. El sur de España, que Málaga. era el lugar de la segunda residencia, Málaga, Alicante, Marbella, segunda residencia de los europeos, está empezando a ser primera residencia. ¿Por qué? Porque si tengo que ir 2 veces al mes a Berlín, pues vivo con sueldo alemán en Málaga, que ni te cuento, y con un clima que ni te cuento, y voy a Berlín cuando haya que ir 2, 3 y encima con un vuelo charter desde Málaga. Sí, sí, sí. Javier, para ti el elefante en la habitación, ¿no? El futuro del trabajo y los mandatos, lo has comentado, los mandatos de retorno a la oficina, ¿no? ¿Crees que son fruto de un bias generacional por parte de muchos CEOs o de una estrategia errónea de retención de talento? A ver, es que yo creo que al final, por parte dentro de una empresa, el remotismo no se puede aplicar por igual a distintos departamentos. El que está en manufactura, pues no hay metaverso en el mundo No. que sustituya al estar en la planta. Perfiles ejecutivos de mejora continua, de dirección de operaciones, de supply chain, pues deben estar en la planta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que, como te he dicho, como he compartido antes, en función del departamento se ha visto que algunos departamentos han tenido mejor rendimiento y otros menor, porque efectivamente pues, requieren de una cierta presencialidad. Entonces, ahí está el análisis. Entonces, aquí hay Elon Musk en Tesla dijo, pues mira, esto es lo que hay. Claro, Elon Musk es un tipo que se lo puede permitir. Otras empresas hacen lo mismo y le dicen, pues oye, adiós, muy buenas, ¿no? Ahí yo creo que cada empresa tiene que encontrar el sitio, ¿no? Hay también una demanda, ¿no? Al final no creo que no haya bueno, malo o regular, sino que hay gente, por ejemplo, que ahora tiene una necesidad importante de socializar, porque efectivamente no... Y entonces, para ellos los espacios de oficina no solo son puntuales, sino que les ayuda bueno, a cambiar el entorno de lo que ha sido la oficina durante mucho tiempo. Entonces, pues se valora, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay cada vez más casuísticas. Y luego, pues hay esa capacidad para entender ahora que el corporativo no es, o sea, una empresa multinacional no es tan importante. Y entonces, pues empresas más pequeñas pues no pueden ofrecer lo que yo pensaba antes, que solo iba directamente relacionado al tamaño y a la dispersión geográfica de la compañía. Y eso hace pues que empresas más pequeñitas, que los Bedford & Bailey de turno, pues puedan fichar de empresas más grandes. Y que se pierda, pues eso, tanto la jerarquía interna como la jerarquía externa entre empresas, ¿no? Donde la seguridad del trabajo o donde la apetencia por trabajar se veía correlacionada claramente con el tamaño y el prestigio y tal. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que estamos en un modelo de reajuste. Como siempre hubo una disrupción y luego, pues de esa disrupción se están creando muchas cosas y se están creando, gracias a Dios, muchas cosas y el mercado laboral está ayudando a que no se pierdan las best practices que se implementaron
bueno, pues tras el COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema que se está reajustando y y las compañías yo creo que están entendiendo, ¿no? Cada uno a su ritmo, pero sin duda, pues bueno, yo creo que en la buena dirección. Pues muchas gracias. Última pregunta, porque estamos ya llegando a los últimos 10 minutos. Para ti, Francisco, como muchos otros mercados el mercado del Facility Management se está produciendo un gran relevo generacional y un reenfoque más hacia el Workplace Experience Manager, ¿no? En el que estamos evidenciando una carestía de materia prima, ¿no? En especial preparada para tener un enfoque como más holístico y no tan exclusivamente técnico. Nosotros a raíz de ello hicimos especial hincapié en la formación que ofrecemos en no solo focalizarnos en la gestión de las instalaciones, sino también por ello en la parte de recursos humanos, gestión de crisis o definición del espacio desde un punto de vista más de usuario, ¿no? ¿Consideras que el mercado en cierto modo tiene que cambiar de enfoque hacia la experiencia? Creo que lo hemos comentado ya a lo largo de la reunión, ¿no? Hacia la experiencia del usuario y que los altos directivos deben abordar pues esta carencia de profesionales en el sector para preparar estos espacios de trabajo de empresa que ellos buscan. Pues vamos, me alegra mucho la pregunta. Y a ver, mira, yo te contaría una cosa, primero una cosa graciosa, que todo el mundo habla ahora de usuario en el centro, ¿no? Y dices, ¿y dónde estaba el usuario antes? Si ahora está en el centro, ¿antes qué pasa? Que lo teníamos ahí a un ladito, ¿no? Entonces, es como de cajón y fundamental, ¿no? Hablar de quién va a habitar el espacio, ¿no? Hay dos cositas que quería comentar al hilo de lo que ha comentado Javier, muy rápidas, que es, si es verdad que las empresas industriales, tú has comentado de manufactura, están frenándose en ese trabajo flexible, en ese trabajo híbrido, porque no quieren, hombre, pues no, los señoritos de la oficina hacen trabajo flexible y el que está ahí en la fábrica está todos los días, ¿no? Yo digo siempre que es una cuestión de tiempo, porque si hay un tío que puede operar de corazón desde Estados Unidos en remoto a un señor que está en Europa, pues mañana pueden manejar las máquinas desde sus casas todo el mundo, es cuestión de que la tecnología llegue, ¿no? Pero hoy por hoy es un freno, está produciendo en banca también. Oye, si todo el mundo está en las sucursales, ¿qué puñetas hacen los señoritos de la central en sus casas trabajando, ¿no? Entonces, hay cierto, en la parte de industria hay una cierta... Totalmente de acuerdo, y lo he comentado antes, Javier, que estamos en un proceso de aterrizaje. O sea, tienen que aterrizar, tienen que llegar a acuerdos, conversaciones entre los que forman parte de los departamentos. Habrá departamentos que sí pueden, otros que no pueden, otros que pueden más, otros que tal. Que todo esto está todavía ajustándose con todas las posibilidades que hemos visto de una vida mucho más plena, ¿no? Pero que al final todo el mundo sabe cuándo puede trabajar en remoto y cuándo no lo puede. O sea, al final es una cuestión de, no sé si de honradez o de saber cuál es tu rol dentro de la organización. Que digas, como hay muchas compañías que están haciendo que todos los empleados pueden hacer trabajo flexible y los directivos van todos los días y aparte lo publican. Dice, mira, yo voy a estar todos los días. ¿Por qué? Porque es uno de los alicientes que tiene el empleado para ir, que su jefe esté. Si tu jefe no está, pues es un contraaliciente, ¿no? Entonces, bueno, pues está todo eso adaptándose, está todo ajustándose, ¿no? Y está bien que además va a ser un modelo distinto por departamento, para las personas. Lo hemos visto que variará en el tiempo, en las personas, y dependiendo de la vida de las personas y de su situación vital de cada momento. Ya era hora, porque hasta hace muy poco era todo pan para todos. Toda la normativa de espacios, puestos de trabajo todos iguales. O sea, era absolutamente, tenía todo lo contrario a la diversidad, ¿no? Y genial que estamos en ese momento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el Facility Manager, que su función histórica ha sido la de optimizar los recursos físicos de la compañía y los servicios para que la organización opere de manera óptima, ¿vale? Optimizar para optimizar la operación, pues ahora tiene una función mucho más importante, que es la de dar sentido
al espacio corporativo en función de la estrategia de la compañía. Ese dar sentido básicamente habláis ahora de la palabra experiencia, que es fundamental ahora mismo. O sea, el user experience, el que ya estaba en el retail, pues ahora es el employee experience. Y es que me voy a encontrar. O sea, hemos dicho que tiene que ser relevante. Si yo hago quiero que la gente vaya, quiero que la gente interactúe, quiero que se produzcan determinadas interacciones dentro del espacio corporativo, eso hay que diseñarlo, hay que diseñar esas experiencias, esos eventos, y hacer que realmente cuando tú vayas te encuentres una experiencia agradable, que digas al final de la jornada, oye, pues mira, qué bien que he venido porque ha pasado esto otro, que pueden ir desde la cerveza que comentaba antes. Oye, mira, es que había cervezas y pizzas. Oye, qué bien, he ido porque he ido el día de la pizza y la cerveza. O porque me he encontrado con no sé quién, o porque hay clase de yoga, o una clase de cocina, o un taller de no sé qué. Ahí entramos en las amenities, ¿no? Entonces, el responsable de la definición en base a la estrategia de todo lo que tiene que ocurrir en el espacio, y hablamos del contenido y ya no del continente, o sea, nos hemos centrado mucho en el continente, en el mantenimiento de instalaciones, en la limpieza de instalaciones, en lo que es la caja. Yo el primero como arquitecto me he diseñado continentes y ahora es más importante el contenido. O sea, estamos yendo al símil del bar, de la discoteca. O sea, discoteca, ¿qué más da como sea casi de bonita? Sí, pero ahí, si hay ambientillo, ahí a qué voy yo. Entonces, estamos al final diseñando espacios en el que se produzca esa experiencia de ambiente, porque tenemos al cliente que ya no es cautivo y nos lo tenemos que ganar, igual que un restaurante, igual que una discoteca, igual tal. ¿Qué cosas están funcionando? Pues la comida, el tema de comida está funcionando muy bien. Si hay una muy buena comida, la gente va a tender a ir. Y toda la agenda de actividades, ¿vale? O sea, todo lo que se produce. Y ese relevo, eso lo tiene que tomar, como tú bien decías, el facility manager, que al final es el responsable de eso. Y desgraciadamente, todo lo que el facility manager, toda la parte técnica es que tiene que funcionar sí o sí. Nadie te va a dar las gracias porque la oficina esté limpia, nadie te va a dar las gracias porque el acondicionado funcione, y nadie te va a dar las gracias porque lleves un mantenimiento de 10, ¿no? Sí te van a dar las gracias si ha habido un evento memorable, y sí te van a dar las gracias si consigues ayudar a la organización en su estrategia. Fantástico, pues estamos en tiempo. O sea, ¿En serio? le hemos clavado, sí, son mis 12, son vuestras 7. Yo os quería dar las gracias. Ha sido una charla súper interesante. No veo preguntas en el chat ni en el Q&A, pero bueno, si las hubiera, pues las intentaríamos contestar. Os doy las gracias a ambos por haber aceptado la invitación, sobre todo siendo consciente de las agendas que ambos tenéis y del commuting que ambos tenéis viajando entre varios países de vuestras propias organizaciones. Y nada, por mi parte, Juan Antonio estaba diciendo también, enhorabuena, ha sido muy, muy interesante. Opino exactamente lo mismo y ha sido un gustazo de charla. Por mi parte, el placer ha sido mío y un placer compartir además panel con Javier. Y nada, estamos en una oportunidad maravillosa. O sea, yo creo que estamos en un momento único, ¿verdad? Yo extiendo mi agradecimiento a Structuralia por organizar esto. Para mí ha sido un honor compartir con Jordi y con Francisco este tipo de discusiones que son siempre productivas. Y efectivamente, como bien ha concluido Francisco, pues creo que esto hay que verlo como una oportunidad fantástica para crear entornos de trabajo más enfocados al empleado, y poder generar, bueno, carreras profesionales mucho más ricas, ¿no? Donde la persona tenga un cierto poder de decisión en lo que quiere y en lo que no quiere en su carrera. Y eso, a fin de cuentas, podrá impactar en la felicidad de cada uno, ¿no? Porque si uno que le vamos a dedicar 40 horas semanales a una cosa que es el trabajo,
pues esas 40 horas, oye, que merezcan la pena y que lo hagamos pues con más ganas, ¿no? Que creo que es fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, Javier, Jordi. Ha sido un placer escucharos y estoy convencido que todos los asistentes no solamente han disfrutado, porque ha sido muy ameno, sino que todos hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.